Hermanos, soy Michael Bell nuevamente con ustedes con el reto BCL, versículo cristológico por libro, en el cual estamos viendo que todos los libros de la Biblia realmente hablan de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos llegado a Jonás, capítulo 1, versículo 17, dice, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, ¿quién mejor para explicarnos el significado mesiánico que el Señor Jesucristo? En Mateo 12, capítulo 12, versículo 38, Jesús, con otro encontronazo con los fariseos, la palabra dice de la siguiente manera: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Más que Jonás es el Mesías, y Jonás prefiguraba al Mesías. ¿Quién más grande que él sino el prefigurado, el Mesías, Jesús de Nazaret? Ahora, uno bien diría, ¿cómo es posible que un profeta rebelde apunte al Mesías, que es todo lo contrario? Bueno, ese es el sentido, yo creo, porque en la medida que Jonás es un profeta rebelde, Jesús es sumiso. En la medida que Jonás huye de la presencia de Dios, ¿verdad? Jesús busca el rostro de su Padre. Entonces el contraste es muy, muy dramático, porque Jesús logra todo lo que hace Jonás, pero lo hace con un corazón recto frente a su Padre Celestial. Pero adicional a esa observación, podemos ver que ciertos aspectos del ministerio de Jonás reflejan directamente en el ministerio de Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Bueno, acuérdense, cuando Jonás está en el barco y ha suscitado esa gran tormenta y la tripulación está en gran peligro de morir, ¿verdad? Jonás se ofrece en sacrificio para su salvación. Láncenme al mar y ciertamente él moriría, ¿verdad? Según lo que él tiene, lo que él sabe, ¿verdad? Él moriría a cambio de la salvación de la tripulación. ¿Verdad? Qué bonito. Y eso es lo que hace Jesús. Se ofrece en sacrificio como nuestro sustituto. Nosotros somos merecedores de la ira de Dios, pero Él toma esa ira en nuestro lugar, apaciguando entonces la ira de Dios. Y la otra cosa que queremos ver es que Jonás, que es un israelita de israelitas, él lo que le interesa es los pueblos de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, las tribus de Israel. Y no le importan los gentiles en las demás naciones. Pero ¿qué ha pasado en su ministerio? ¿Quién fue salvo sino los gentiles de ese barco, de esa tripulación? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que va a pasar con Jesús. Jesús viene a las ovejas descarriadas de Israel, pero Israel lo rechaza a él como piedra angular. ¿Y quién entonces recibe el Mesías? Sino los gentiles del mundo. Es más, la ciudad de Nínive
nos demuestra lo mismo, porque Nínive no está dentro de Israel, está lejos de Israel y compuesta de gentiles que también acuden al Dios, el único Dios verdadero, ¿verdad? Se arrepienten y reciben la salvación. Entonces Jonás tiene más éxito entre los mismos gentiles que ahí dentro de Israel. Y eso es lo que pasa con el Mesías, ¿verdad? En general, algunos judíos sí creyeron, pero en general los que han recibido al Mesías han sido gentiles. Ahora, antes de dejar este pasaje, quiero hacer una observación. Sabemos que Jonás estuvo muy decepcionado con la misericordia que Jesús demostró hacia la ciudad de Nínive en no mandar ese juicio, ¿verdad? Después de su predicación. Ahora, sabemos según Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25, busquen en su Biblia, se menciona ahí que Jonás había hecho una profecía con relación a Jeroboam. Y sabemos por los historiadores que Jeroboam era rey por unos 41 años y estas son las fechas antes de Cristo. Ahora, entonces sabemos que Jonás predicaba en estos años, no sabemos exactamente, ¿verdad? Con mucha precisión, pero tenemos este rango de años. Ahora, ¿qué pasa? Jesús tiene misericordia en Nínive, no por 1 año, por 2 años, por 3 años, sino por más de 130 años, porque Nínive por fin cae en el año 612 antes de Cristo. Es decir, más de 130 años después de la predicación de Jonás. Puede ser hasta 150 años. Lo irónico es que la capital de Israel, que es la ciudad de Samaria, de las tribus del norte, cae antes que Nínive. De hecho, cae en el año 722. ¿A manos de quiénes? Los asirios, cuya capital fue Nínive. Entonces, Jonás, que es tan celoso por los israelitas, ha logrado que Dios sea misericordioso con los gentiles mucho más allá de la misericordia que Israel mismo recibió. Porque Samaria cae en 722 y tarda Nínive en caer otros 110 años más. Ahora, yo considero que ya que Israel ha rechazado en general a nuestro Señor Jesucristo, estamos en una situación paralela porque todavía el Señor está demostrando misericordia para con nosotros gentiles, ¿verdad? No hemos sido destruidos. Y estamos en este lapso de tiempo que es la hora de predicar a las naciones. Jesús nos ha instruido a ser discípulos de las naciones porque viene la destrucción también de los gentiles cuando Él regrese. Ahora, si Jesús está en cada página de la Biblia, incluyendo aquí en Jonás, no debería estar en cada página de nuestra vida también.